Creer en el Evangelio es creer que Cristo te salvó en la cruz, que toda condena debida a tus pecados cayó sobre Cristo. Como dice la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un pecado es un delito contra Dios que tiene sentencia única, no importando la naturaleza del pecado cometido ni la cantidad de pecados cometidos, basta uno. La paga del pecado es muerte. El ser humano, cuando comete su primer pecado, entra en un proceso de aniquilación total de su existencia y necesita ser salvo de ese proceso. Su espíritu muere inmediatamente. Luego su cuerpo entra en proceso de muerte. Y antes de morir, antes de que el alma y el espíritu sean desnudados del cuerpo, el alma necesita creer en el Evangelio. En el video anterior expliqué lo que es el arrepentimiento. Solamente un alma arrepentida entiende que necesita ser salva y entenderá la necesidad de creer en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús, tomando forma humana, vino voluntariamente al altar del sacrificio, que es la cruz del Calvario, para ponerse él en la cruz en obediencia al Padre que lo envió, y por amor al Padre y amor a la humanidad, cargar en su cuerpo todos y cada uno de los pecados de la raza humana. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. En la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 24, leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo mismo llevó nuestros pecados, todos, todos nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué objeto, con qué propósito, con qué fin, qué finalidad buscó Dios al enviar a su Hijo al mundo? Para hacerse igual a ti, igual a mí en nuestra humanidad, hacerse un ser humano. Y en él ser cargados todos los pecados nuestros. ¿Cuál fue la finalidad de hacer eso de parte de Dios? La finalidad fue que él pudiese pagar con su propia muerte los pecados nuestros. Dice la palabra de Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo descendió de los cielos, enviado por el Padre Celestial, a ponerse voluntariamente en la cruz del Calvario. Cristo, con un chasquido de dedos, podría haber muerto, exterminado a todos aquellos que le estaban crucificando, a los judíos y a los romanos. Sin embargo, él se puso como un cordero manso, sin ofrecer resistencia. Abrió sus brazos para ser clavado en la cruz voluntariamente. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Para en él ser cargados todos y cada uno de esos pecados que precisamente condenan al alma nuestra a la muerte eterna en el lago de fuego. Cristo lo quiso evitar y lo logró con su sustitución por nosotros en la cruz del Calvario. Creer esto es lo que a ti te exonera de toda condena sobre tu alma y hará que Dios, viendo que tú has creído esto, porque esta es la verdad más gloriosa que se cierne sobre toda la humanidad, cuando Dios haya visto que tú has creído en esto que hizo Cristo por ti, volverá a soplar en ti aliento de vida. Como hemos leído en el video anterior, Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solamente cuando el espíritu muerto del ser humano, por haber pecado, recibe el soplo de Dios, ese espíritu vuelve a la vida, vuelve a nacer. Se habrá cumplido lo que le dijo el Señor a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Os es necesario nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Todo ser humano necesita que el soplo de Dios por segunda vez vuelva a ser efectuado en él. Vuelva a recibir por segunda vez el soplo del Espíritu Santo. El ser humano necesita imperiosamente nacer de nuevo su espíritu antes de morir. De tal manera que el Evangelio es la obra de salvación sustitutiva y judicial
en donde Dios Hijo toma forma humana, nace de una virgen en Belén Efrata, cumpliendo todas las profecías que estaban apuntadas a él, al Salvador de las almas, al Salvador de los pecadores, al que puede hacer nacer nuevamente el espíritu humano, que ha muerto por haber pecado. Creer en el Evangelio es creer que todo ser humano está exento de toda condena relativa a cualquier tipo de pecado cometido. ¿Por qué? Porque Dios los cargó todos, Dios Padre en Dios Hijo, y en Dios Hijo fueron todos ejecutoriados. Por eso que es una obra judicial. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es una obra judicial, sustitutiva, en favor de todo muerto espiritual, de todo ser humano condenado a la aniquilación total de su existencia. Yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Por qué moriréis? Es la pregunta que hace Dios. ¿Por qué moriréis si yo no quiero la muerte tuya? Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué moriréis? Dios ya lo hizo. Él ya te salvó en la cruz. ¿Es eso lo que tú tienes que creer para tú ser exento de toda condena sobre tu alma relativa a cualquier tipo de pecado, numéricamente hablando, o de la naturaleza del pecado cometido? Exento de todo cargo, de toda condena sobre tu alma debida a tus pecados. No importando si has cometido 1 o 1.000 millones de pecados. Todos ellos, todos tus pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo de toda condena relativa a tus pecados. El Señor Jesucristo advierte de esto en Juan 8:24, cuando dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y esto tiene alusión a lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12. Ahí leemos: yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Yo Jehová Dios. No salvan tus obras. No salvan que tú te arrepientas de todos y cada uno de tus pecados, si es que pudieras acordarte de todos y cada uno. No salva que tú confieses a Dios tus pecados o que tú pidas perdón a Dios por tus pecados. No, querido amigo. La salvación de tu alma no es porque tú te arrepientas de todos tus pecados, sino que la salvación de tu alma es por creer, y nada más que creer que ya todos y cada uno de tus pecados fueron todos cargados en el cuerpo de Cristo, y en Él fueron todos y cada uno de ellos pagados, ejecutoriados, condenados con la muerte de Cristo, el amado Hijo de Dios. Eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo. No tienes que arrepentirte de todos tus pecados, porque eso sería una bofetada al Evangelio. Porque el Evangelio precisamente dice lo contrario a lo que es arrepentimiento de tus pecados. El Evangelio dice que tú tienes que creer en esta buena noticia de que Cristo ya pagó, ya perdonó todos tus pecados con la propia muerte de su Hijo por tus pecados en la cruz. Cuando algo es pagado, ya no tiene que volver a pagarse. En justicia, ninguna persona paga 2 veces por el mismo delito. Y Dios es justo. Y entonces en justicia, y Dios es justo, ningún ser humano tiene que volver a pagar por todos y cada uno de sus pecados, no importando la naturaleza de los pecados cometidos ni la cantidad de pecados cometidos. ¿Por qué? Porque esa persona ha creído que todos sus pecados ya fueron pagados. Nadie paga 2 veces por el mismo delito. Todos tus delitos, los pecados son delitos del ser humano contra Dios, cometidos contra Dios. El ser humano tiene que creer que ya todos sus delitos fueron todos pagados. Ya no los tiene que pagar él, porque la paga del pecado es muerte, recayó sobre Cristo. Porque el alma que pecare esa morirá, recayó sobre Cristo. Cristo pagó toda la deuda. Si tan solo un solo pecado no haya sido cargado en el cuerpo de Cristo, por ese único pecado que no hubiese sido cargado en el cuerpo de Cristo, tú y yo lo tendríamos que pagar como se pagan los pecados, con la muerte.
con la aniquilación total de nuestra existencia, partiendo por la muerte de nuestro espíritu, nuestro cuerpo y finalmente nuestra alma. Por lo tanto, lo que todo ser humano debe creer para ser salvo es en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de salvación de todo ser humano a través de un sacrificio sustitutivo y judicial realizado por Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es por eso que el Señor advierte: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy Dios, que me humané, haciéndome igual a ti en la carne, sustituyéndote completamente a ti de pies a cabeza en la cruz del Calvario, poniéndome allí para yo quitar todos tus pecados que te condenan cada uno de ellos a la aniquilación total de tu existencia y cargarlos yo, y en mí ser todos pagados con mi propia muerte en la cruz, para que tú no lo tuvieses que pagar con tu propia muerte en el lago de fuego. Si no creéis eso, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy Dios tu Salvador, que te salvé en la cruz en la persona de mi Hijo, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces la exhortación para todo ser humano es arrepentimiento y fe en el Evangelio. El arrepentimiento fue explicado en el video anterior. Allí el Señor vuelve a advertir: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Ahí, cuando el Señor dice si no os arrepentís, lo que el Señor está diciendo, si no os convertís a la realidad espiritual de que por haber pecado habéis entrado en un proceso de aniquilación total de vuestra existencia y que necesitáis ser salvos. Y miréis a mi Hijo. Y el Hijo de Dios Padre, se puso en la cruz para sustituirte a ti por completo, de pies a cabeza, cargando Él todos y cada uno de tus pecados y mis pecados. Para en Él, en el cuerpo de Cristo, ser ejecutoriados, pagados, perdonados, expiados, todos y cada uno de nuestros pecados. Si eso es lo que tú crees, entonces tú eres salvo de toda condena relativa a tus pecados, porque habrás creído la verdad, que ya todos tus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Y en justicia, y Dios es justo, ya nadie paga dos veces por el mismo delito. Cristo cargó todos tus delitos y mis delitos en su cuerpo en la cruz, y en Él fueron todos pagados. Eso es lo que tú tienes que creer para ser salvo de toda condena relativa a tus pecados sobre tu alma. Cuando tú creas en el Evangelio, Dios volverá a soplar en ti aliento de vida y tú volverás a ser una persona espiritualmente viva. Y cuando enfrentes la muerte física, tu espíritu y tu alma irán a parar al cielo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y como tu espíritu estará vivo por tú haberte arrepentido, convertido tu mente a la Biblia y haber creído en el Evangelio, entonces irás a parar al cielo, porque estás vivo. Por el contrario, una persona antes de morir, si nunca se arrepiente y cree en el Evangelio, y por lo tanto enfrenta la muerte física con su espíritu todavía muerto, sin haber vuelto a nacer, por no haberse arrepentido y no haber creído en el Evangelio, su alma llena de vida será desnudada del cuerpo, pero con su espíritu muerto. Y como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, no puede tener acceso al cielo, y Dios no puede venir a hacer morada con él. Por lo tanto, esa alma llena de vida irá a parar al infierno, que es una antesala en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay salvación. La persona al morir sin haber nacido de nuevo habrá sellado eternamente el destino de su alma al lago de fuego, a la condena por el pecado al lago de fuego. De tal modo que antes de morir tú debes hablar con Dios y decirle: te doy gracias, mi Dios, por haberme salvado en la cruz del Calvario, por haberte desprendido, Padre, de tu amado Hijo y haberlo sacrificado por mí, pagando Cristo por todos y cada uno de mis pecados. Me he arrepentido, mi Dios, he convertido mi mente a esta realidad bíblica, de que en mí no mora el bien, de que yo no puedo dejar de pecar porque he sido heredero de una naturaleza pecaminosa, contraída por Adán y heredada de Adán a mí, y por lo tanto, mi Dios, me he visto necesitado de ser salvo de toda esta condición, y he creído en Cristo, lo que Él hizo, he creído en lo que tú hiciste, Padre, al enviar a tu Hijo, para sustituirme completamente en la cruz. Y he aquí que ahora yo, por la fe, soy salvo. He creído en lo que Cristo hizo por mí. En mí ya no puede ser ejecutada, condenada ninguna sentencia.
Yo no puedo ser objeto de ninguna condena debido a mis pecados porque todos mis pecados fueron pagados, cargados en Cristo y pagados con su muerte en la cruz. Gracias, Señor. Te doy gracias por haberme salvado. Y cuando tú hayas orado esto, Dios soplará en ti aliento de vida y serás un ser espiritualmente vivo, con acceso al cielo. Y Dios pondrá en ti su Santo Espíritu y serás salvo para toda la eternidad.